Voy a hablar de mi experiencia en el Archivo Nacional de Egipto y de mi investigación sobre el periodo de 1925 a 1946 sobre las relaciones España-Egipto. De hecho, hay dos grandes archivos en Egipto. Uno es la llamada Dar al-Wathaiq, que depende del Ministerio de Cultura, igual que la Biblioteca Nacional. Fue fundado en 1954 por Gamal Abdel Nasser y como archivo oficial de todos los ministerios, excepto el Ministerio de Defensa y el del Interior, y que se remonta al periodo otomano, ¿no? Es el archivo más importante, contiene también los archivos del Consejo de Ministros, lo que le precedió, que era el Majlis an-Nuzar, y del Palacio Real, del Gabinete Real. El otro archivo que puede ser de interés para historia económica está en la Ciudadela y fue reconstruido por Mahmud Ali Pasha en 1828 y se llama el Dar al-Mahfuzat al-Ummiyya. Son archivos de tipo económico y después de 1929 recibió este nombre y como Dar al-Mahfuzat al-Ummiyya. Los documentos que hay en Dar al-Mahfuzat al-Ummiyya son, por ejemplo, archivos de expedientes de empleados estatales desde 1830 a 1959, expedientes de impuestos de inmobiliarios del Cairo y otro tipo de expedientes sobre impuestos en tierras agrícolas. Por lo tanto, este segundo archivo que está en la Ciudadela puede ser muy útil para quien se interese en cuestiones de historia económica. Pero mi objetivo era el otro, el Archivo Nacional, Dar al-Wathaiq al-Misriya. Bien, ahí encontré que de los archivos que pude consultar, uno se llamaba Abdin, el Palacio de Abdin. Era el Palacio Real. La monarquía egipcia intervenía activamente en la política y para ello tenía un organismo, el Gabinete Real, por decirlo en español, utilizar la español. Y ahí pues tenemos los detalles, las informaciones sobre los embajadores y representantes diplomáticos que enviaba el rey, en este caso a España, ¿no? Egipto recuperó su independencia de Gran Bretaña, entre comillas, en 1925. Perdón, en 1923, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en 1925 es cuando se establece el primer contacto diplomático con España y Fuad I envía nada menos que a Sadek Jenem Pacha como ministro plenipotenciario, ¿no? Y enviado extraordinario. Sadek Jenem era miembro de la burguesía copta, uno de los fundadores del partido Wafd, y estuvo en Londres con la delegación del partido Wafd para negociar la independencia. La situación en España, recordarán, en 1923, Primo de Rivera había dado un golpe de Estado y con el asentimiento de Alfonso XIII y el país lo gobernaba un directorio militar.
Entonces, la llegada de Sadek Genein, una de las primeras cosas que hace y de las que tenemos datos, es una invitación para celebrar el aniversario de su subida al trono de Fuad I, que fue en noviembre, que era en noviembre, el 9 de noviembre. Entonces, para ello, para celebrarlo, dio una comida en el Hotel Ritz de Madrid, donde pues invitó a altos funcionarios de la administración, a los representantes extranjeros, diplomáticos extranjeros y muchos nobles, ¿no? El marqués de Magaz, Antonio Magaz, era el representante del directorio militar. Sadek Genein no estuvo en Madrid mucho tiempo, un año. El rey Fuad lo transfirió a Roma y nombró a Hassan Najat Pacha como su sucesor. Hassan Najat Pasha era el fundador del Partido Unionista, un partido creado por la propia monarquía. Y ahí pues lo que informa es de la celebración esplendorosa del cumpleaños de Alfonso XIII en el Palacio Real, ¿no? Y, en fin, es el ambiente en el que se mueve, pues, y luego para devolver estos honores, invita a la infanta Isabel y al infanto Fernando a una banquete en su residencia, y todo eso el periódico ABC, ¿verdad?, siempre tenía mucho cuidado en informar, ¿no? Y el mandato de Najat fue breve, y luego viene otro embajador, Mahmud Fahmi Pacha, que llega en 1927 y en su misma calidad de ministro plenipotenciario, ¿no? Pero con un detalle, que es ministro plenipotenciario en París, va a tener los dos cargos. ¿Y por qué, en fin, tanto poder? Estaba casado Mahmud Fahri con la princesa Fauquía, la hija mayor del rey Fuad I. Por lo tanto, tenía su confianza plena, y incluso pues ya después, ya en tiempos de la dictadura de Franco, fue enviado de nuevo a Madrid como ministro plenipotenciario. Pues los datos que tenemos de él es que en 1907 era juez en una de las tribunales mixtos de Egipto. En 1915 era gran chambelán, es decir, el jefe del gabinete real. 1918 gobernador del Cairo, 1919 ministro de Economía, 1922 ministro de Asuntos Exteriores, 1924 ministro plenipotenciario de Egipto en París, Bruselas y Berna, y también entonces Madrid, 1928 a 1934. En 1932 fue el primer representante de Egipto en la Liga de Naciones, ¿verdad?, y llegando a ser vicepresidente de la Liga de Naciones en 1938. Volvió a Madrid en 1943, en plena Guerra Mundial, como ministro plenipotenciario. Tienes que ver pues con la situación de la Francia ocupada, ¿no?, y que se le traslada a Lisboa y Madrid. Las autoridades españolas pues se dieron cuenta de que llegaba alguien con mucho poder, nada menos casado con la hija del rey, y
Bueno, entonces ahí pues el mismo rey le invita a comer el día en que presenta las cartas credenciales, y que fue en junio de 1928, ¿no? Él organizó la visita del rey Fuad, el rey Fuad que estuvo en España en octubre del año 29, los días 17, 18 y 19, y él pues hizo todas las gestiones para, en fin, alojar al rey y pues encargar una traducción de la biografía. Y, uh, y que pues esta visita tuvo naturalmente su información, su eco en los periódicos españoles, ABC. En el año 34, el rey Fuad se dirigió al presidente ya de la República, informándole de la finalidad del fin del mandato. Y no hay, diríamos, datos, no he podido encontrar datos de una actividad realmente política, ¿no? Vemos aquí pues, cuestiones de protocolo honorables, ¿no? En 1931, de esta época, me encontré con unas cartas que venían de Ginebra, de Suiza, dirigidas a señor Ahmed el-Kadri, ministro plenipotenciario, ¿no? No era el ministro plenipotenciario, él era el encargado de negocios. Y la carta pues la recibe de un masón suizo y que se dirige a él pues en términos también de hermandad masónica, ¿no? Muy querido hermano y amigo, ¿no? Y ahí pues nos damos cuenta de que este Ahmed el-Kadri había estado en Suiza antes de Madrid, fue cónsul general de Egipto en Ginebra, y donde estaban su sede, la Liga de Naciones, ¿no? Y donde se negociaron una serie de tratados, por ejemplo, la prohibición de utilizar gases venenosos en las guerras o la guerra bacteriológica, ¿no? Y quien estaba detrás, pues firmando esos documentos, era precisamente Ahmed el-Kadri, ¿no? Llega a Madrid, suponemos, en marzo de 1931 y era de hecho quien llevaba la embajada, puesto que Mahmoud Fahmy estaba normalmente en París, ¿no? Es el que, bueno, lleva, pues sí, la acción protocolaria, pero también será un diplomático que sabrá, en fin, establecer lazos no tan solo con la nobleza, sino sobre todo con periodistas y hemos de suponer también con miembros de la masonería, como era él, ¿no? Y el-Kadri hace informes, por ejemplo, analiza la situación política, habla de la caída de la dicta blanda de Dámaso Berenguer, informa de las elecciones que tendrán lugar luego en el año 31, las elecciones que llevarán a la proclamación de la República, y el al-Kadri
pues informa de esos acontecimientos, de las medidas que se han tomado, de la confiscación de las propiedades reales, de la crisis económica que acompaña de esto, de los problemas de la reforma agraria en Andalucía, el tema de la zona de influencia en el protectorado francés, y son documentos pues que muestran una personalidad muy interesada en el quehacer político. Hay documentos, por ejemplo, hablando de el Congreso del Partido Socialista Obrero Español, que tuvo lugar en julio del año 31, del tema de la nueva Constitución. Y voy a señalar algunos datos característicos. En un despacho de julio de 1933 dice: en anteriores despachos he informado de que la monarquía española se levantaba sobre 3 fundamentos: la Iglesia, el ejército, la corte. El Cadri prosigue, ¿no?, analizando la influencia, el poder de la Iglesia durante siglos, ¿no?, y analiza pues las diversas constituciones, la relación, y hasta llegar a la Constitución republicana, donde pues señala que en su artículo 3, el Estado no tiene una confesión, España es aconfesional, ¿no?, y otras cuestiones sobre la ley de sociedades religiosas del junio del 33. Y Ahmed El Kadri, es cumplidor, se interesa por la política, pero también recibe encargos, a lo mejor de tipo económico, de cómo, bueno, pues favorecer la exportación de cítricos, tomando modelo de España, ¿no? La crisis del algodón que tuvo lugar, la caída de precios que tuvo lugar en 1933, ¿no?, y responde a eso diciendo Egipto podría diversificar y exportar otros productos como los cítricos, ¿no? Una cosa que no voy a insistir aquí porque es una relación con un arabista español, Ruiz Orsatti, ¿no?, que le pidió ayuda para leer uno de los documentos de la Corona de Aragón, árabes de la Corona de Aragón. Otro arabista, Emilio García Gómez, que pues trata del interés que tenían en que García Gómez, entonces en Granada, en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, pudiese tener un profesor egipcio, ¿no? Y, en fin, había habido contactos. Entonces, bueno, la Universidad de Granada pagaría el salario, ¿verdad? Y no, la cosa no sigue adelante, ¿no? Ahmed El Kadri habla con García Gómez cuando está en Madrid, y entonces averigua que el principal problema es que no pueden pagar esto. La Granada no puede pagar esta cantidad, este salario, y entonces El Kadri reacciona diciendo, bueno, en fin, aunque debemos hacerlo nosotros, pagarlo nosotros, porque una persona, un erudito, un sabio egipcio en España, pues estará en contacto con los arabistas españoles, difundirá la cultura árabe, dará a conocer los manuscritos del Escorial, ¿no? Y no sabemos cómo
acabó, pero él recomienda a su gobierno, ¿verdad?, al ministerio correspondiente, que, en fin, no tan solo envíen y le paguen el viaje, sino que también se hagan cargo del salario del profesor egipcio, ¿no? Ahmad al-Qadri fue luego enviado a otros lugares, ¿verdad? Fue pero promovido a otros destinos, ¿no? Y la embajada de Egipto pues sufrió también por el problema de la guerra, ¿no? Cuando la guerra, la insurrección de 1939, pues el Ministerio de Estado, era el de Asuntos Exteriores, fue trasladado a Barcelona, ¿no? Y ahí pues registran esos datos, ¿no? Y quien se cuida ya no es Ahmed el-Qadri, sino son otros funcionarios, ¿no?, que nos han dejado menos, en fin, rastro de su actividad, ¿no? Y así estamos, ¿verdad?, hasta que en 1939 encontramos que la legación está situada en Biarritz, en Francia, cerca de San Sebastián, donde Franco tenía el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahí es donde tiene Fuad, el gobierno egipcio reconoce al nuevo régimen y envía un encargado de negocios, Farag Mijail Musa, y que, bueno, presenta sus credenciales en abril del 39 y habla del interés de las autoridades españolas en comprar algodón, pero que no tenían moneda, divisa, y que proponían intercambiar mercancías. Más adelante la embajada se traslada a Madrid, compran un edificio en la calle Miguel Ángel y seguimos con encargados de negocios, ¿no? Y es curioso que algún telegrama enviado por el encargado de negocios, que se llamaba Ismail, Farag Ismail Musa, Ilyas Ismail, ¿no?, que informa de lo siguiente, ¿no? Circula el rumor del que el general Franco va a ceder y ser nombrado regente, y que habrá un régimen parecido al que hay en Hungría, ¿no? Luego dice que hay obras de fortificaciones que se están haciendo, que hay un temor a una movilización. Estamos hablando del año 43, ¿verdad? En fin, otros datos de esa época los vamos a destacar, ¿no? La del siguiente encargado de negocios, Amin Abdelmalek Morgan, ¿no?, y de Said Matar, ¿no? Hay un despacho del julio del 46 con el que termina este material de Abdín, dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Dirección Política, Departamento 1, dice: nuevas conversaciones entre Franco y el pretendiente al trono. Hay rumores sobre cambios en el régimen en España, ¿no? Dice el encargado de negocios que de una fuente muy
fidedigna. Podría ser quizá la embajada británica, que esta fuente había asistido a una reunión donde había muchos monárquicos. Otra posibilidad de que la noticia venga de los monárquicos españoles. Que Franco ha encargado a Joaquín Bau a ir a Portugal a hablar con el pretendiente. Los monárquicos están agradecidos a Franco, pero no quieren que siga en el poder, saben que tiene mucho poder y Franco quiere volver a hablar con el pretendiente porque sabe que las potencias vencedoras no le apoyan, ¿no? Y entonces dice, añade este despacho, son rumores sin confirmar, que Franco se retirará y continuará como jefe del Estado formalmente, sin intervenir en políticas. El Consejo de Ministros lo presidirá Joaquín Benjumea o Esteban Bilbao. Los ministros falangistas saldrán del gobierno y entrarán ministros que no tienen afiliación a ningún partido y se menciona a Ruiz Jiménez. Todo eso ocurrirá en el otoño de 1946. ¿Verdad? Con este dato, pues quisiera terminar esa intervención para demostrar la actividad diplomática de la monarquía egipcia y destacar una vez más el papel de Ahmed el-Kadri, que analizó la actualidad política española, intentó cooperar a niveles prácticos y ahí tenemos este ejemplo de ayudar a la cátedra egipcia en la Universidad de Granada y era alguien muy cerca de el rey Fuad I, al que él pues le escribe cartas personales, ¿no? Y con esto pues creo que he resumido los resultados de mi trabajo con los documentos del Gabinete Real, de la sección Abdín.